El caso 2 de aplicación de la ley de cosenos es cuando se conocen los tres lados, como vemos en la imagen en el ejercicio, dice determinar la medida de los ángulos porque conocemos la medida de todos los lados y el primer paso es decidir cuál ángulo vamos a hallar primero. Yo voy a hallar la medida del ángulo A y para ello voy a hacer uso de las fórmulas que permiten calcular la medida de ángulos en la ley de cosenos. Entonces esta es el ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de, aparece primero el valor del lado a al cuadrado y luego restamos los otros dos lados, b cuadrado menos c cuadrado, y esto que dividimos entre menos 2 por b por c, o sea, por las dos últimas letras. En el siguiente renglón hacemos nuestro reemplazo, tenemos que el ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de, y empezamos a reemplazar A, que vale 13,1 centímetros, como va al cuadrado, abrimos un paréntesis y colocamos 13,1 centímetros al cuadrado, menos el valor de B, que es 11,9 centímetros al cuadrado, menos el valor de C, que es 8,8 centímetros al cuadrado. Cerramos paréntesis y todo esto que se divide entre menos 2 por el valor de B, que es 11,9 centímetros. Aquí no es necesario abrir paréntesis porque no va al cuadrado, por el valor de C, que es 8,8 centímetros. En este renglón ya podemos hacer uso de la calculadora para hallar el valor del ángulo A, pero antes quiero mostrarles qué unidades tendría. Entonces observemos, aquí tenemos 13,1 centímetro cuadrado, o sea que esto generaría centímetro cuadrado, este también, por tanto en el numerador tendríamos centímetro cuadrado sobre, y aquí tenemos centímetro por centímetro, entonces también se genera centímetro cuadrado y estas unidades se cancelan. Por esa razón, cuando calculemos la medida del ángulo A, entonces tendríamos esa medida en grados. Bien, vamos ahora a hacer uso de la calculadora y en la calculadora vamos a digitar coseno a la menos 1. Abrimos el primer paréntesis para indicar toda la operación y este segundo paréntesis que abre con color rojo es para digitar el numerador. Entonces todos los valores que van en el numerador, que sería 13,1 al cuadrado menos 11,9 elevado al cuadrado menos el valor del lado C, que es 8,8 también elevado al cuadrado. Y como ya terminamos de digitar el numerador, cerramos el paréntesis y esto dividido. Ahora vamos a digitar el denominador. Abrimos nuevamente un paréntesis. Utilizamos este signo menos. Entonces, menos 2 por el valor de B, que es 11,9, por el valor de C, que es 8,8. Y aquí cerramos el paréntesis porque ya terminamos de escribir el denominador y cerramos el paréntesis de toda la expresión y damos igual. Obtenemos como resultado 76,9. Como les dije, las unidades pues son grados. Significa entonces que la medida del ángulo A es 76,9 grados, que ubicamos en, en este vértice. Entonces nuestro ángulo A mide 76,9 grados. En el paso número 2 vamos a determinar la medida de uno de los ángulos que hace falta y es quien desarrolla el ejercicio quien decide qué ángulo determina. Entonces voy a calcular la medida del ángulo C. El ángulo C aplicando ley de coseno sería igual a coseno a la menos 1 de c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado y todo esto que se divide entre menos 2 por a por b. Bien, en este momento es importante aclararles que como del triángulo se conocen los tres lados y un ángulo, también sería posible hacer uso de la ley de senos y plantear la ecuación seno de C es a C como seno de A es a A, dado que la razón la tenemos completa. Continuando con el procedimiento,
En nuestro segundo renglón hacemos el reemplazo, entonces tendríamos que nuestro ángulo C es igual a coseno a la menos 1 de, abro paréntesis, y aparece el valor de C, como voy a elevarlo al cuadrado nuevamente abro un paréntesis y coloco 8,8 centímetros elevado al cuadrado, menos el valor de A, que es 13,1 centímetros elevado al cuadrado, menos el valor de B, que es 11,9 centímetros elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis y todo esto que se divide entre menos 2 por el valor de A, que es 13,1 centímetros, por el valor de B, que es 11,9 centímetros. Bien, en el paso anterior les expliqué que las unidades que se generan son centímetro cuadrado y que entonces se cancelan y la respuesta pues nos queda en grados. Pasamos ahora a hacer uso de la calculadora y digitamos Shift coseno, abrimos el primer paréntesis para indicar toda la operación y abrimos un segundo paréntesis para digitar lo que tenemos en el numerador. Entonces ahí tendríamos 8,8 al cuadrado menos 13,1 al cuadrado menos 11,9 al cuadrado, cierro el paréntesis, dividido y nuevamente abro un paréntesis para digitar lo que tenemos en el denominador, uso este signo menos, menos 2 por 13,1 por 11,9, cierro el paréntesis y cierro el paréntesis de toda la operación, doy igual y obtengo como resultado 40,8. Lo que significa que el ángulo C, que nuestro ángulo C tiene una medida de 40,8 grados. Bien, vamos a ubicar esta medida en nuestro triángulo y ya estaríamos listos a desarrollar el paso número 3. Finalmente, en el paso 3 vamos a hallar la medida del ángulo que falta y nuestro ángulo faltante es el ángulo B. Entonces nuestro ángulo B será igual a 180 menos la medida del ángulo C, que es 40,8 grados, menos la medida del ángulo A, que es 76,9 grados, y al hacer esta diferencia obtenemos que el ángulo B tiene una medida de 62,3 grados y que vamos a ubicar en nuestro triángulo. Entonces tenemos la medida del ángulo B, que es 62,3 grados. De esta manera damos por terminado el ejercicio, pues el problema nos dio la medida de todos los lados y nosotros hemos encontrado a partir de la ley de cosenos la medida de todos los ángulos.